Entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Como les dije, iniciamos una serie de mensajes que se titula, este año la iniciamos, se llama El Poder de la Oración. Y hoy tenemos el quinto sermón, la quinta enseñanza sobre la oración, y el texto bíblico que hemos estado usando para esta serie de sermones es Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde la palabra de Dios dice, Dios prometió en su palabra y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la semana pasada les dije que todos somos bienvenidos a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la vida. Y les dije, pues tal como dice el profeta Jeremías, Dios ha prometido que va a escuchar nuestras súplicas, va a escuchar nuestro clamor, va a escuchar nuestras oraciones, nuestros ruegos y va a responder. Ahora, hoy tengo que enseñarles la segunda parte de esa promesa, la segunda parte de lo que la palabra de Dios enseña sobre la oración, porque vamos a vivir momentos en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros oramos y Dios no responde. Vamos a vivir momentos en nuestra vida y vamos a experimentar y vamos a sentir que Dios hace silencio. Es por eso que el título del mensaje de hoy, y lo tienen allí en sus notas, si no tiene a sus notas, Keila seguramente me ayuda para entregarle una. Usamos estas notas del sermón para que usted tome apunte de las enseñanzas y se lo tenga, lo pueda tener en casa y recordarlo. El título de hoy del mensaje es Cuando Dios hace silencio. Y debo el día de hoy ser muy honestos con ustedes porque la palabra de Dios, la Biblia, es honesta con nosotros. La Biblia no nos miente. La Biblia Dios nunca nos ha dicho que Él va a darnos todo lo que nosotros le pidamos y cuando nosotros se lo pidamos. Eso no es cierto. Si alguna vez usted creyó o pensó o alguien le dijo que Dios va a darnos todo lo que le pidamos y cuando se lo pidamos, eso no es verdad. Por lo menos eso no es lo que dice la Biblia. Sí es cierto, cuando aprendemos a orar con fe y en la voluntad de Dios, vamos a experimentar que Dios responde a nuestras oraciones y que Dios suple a nuestras necesidades y provee las cosas que necesitamos. Vamos a ver incluso milagros de Dios como respuesta a nuestras oraciones. Vamos a crecer en nuestra fe, en nuestra relación personal con Él. Vamos a escuchar, vamos a aprender a escuchar claramente la voz de Dios, pero también vamos a aprender a procesar el dolor. A través de la oración, Dios nos enseña a procesar el dolor y el sufrimiento que experimentamos como seres humanos. Debemos aprender, nos vamos a dar cuenta en nuestras oraciones, no siempre serán respondidas como nosotros esperamos, en el tiempo que nosotros esperamos y como nosotros queremos. Voy a decir eso una vez más, porque mi objetivo en esta mañana, al compartirles esta palabra, es ese, que nosotros podamos aprender que no todo el tiempo nuestras oraciones van a ser respondidas como nosotros esperamos, en el tiempo que esperamos y en la forma en que nosotros queremos. Entonces debemos ser honestos con esto, porque la palabra de Dios es honesta, y vamos a experimentar en nuestra vida cuando Dios hace silencio y no responde a nuestras oraciones. Y en ese tiempo, y por eso vamos a estudiar eso hoy, porque en ese momento cuando Dios no responde a nuestras oraciones, cuando Dios hace silencio, nuestros corazones se rompen y nuestra fe se tambalea. Comenzamos a dudar, comienza a crecer en nuestros corazones la duda. Un extremo muy común dentro de las iglesias es pensar que necesitamos tener más fe, que debemos ser más positivos o que debemos tener y enfocarnos en la esperanza. Y esta es un pensamiento equivocado. Muchas veces cuando vemos una familia sufrir o pasar por una situación difícil, muchas personas piensan que les falta fe, pero no es así. O que por la razón han hecho algo mal, seguramente pecaron y por eso están sufriendo o están pasando una situación. No es así. Yo creo profundamente en mi corazón que cuando enfrentamos y luchamos con oraciones no contestadas,
no es una señal de incredulidad o un síntoma, no necesariamente es una señal de incredulidad, es decir, que le falta más fe o una consecuencia del pecado. Muchas veces puede ser que su fe está en un proceso de crecimiento y Dios está trabajando. Dios siempre está trabajando, porque nuestra fe madura cuando nuestra fe se pone a prueba. Cuando pasamos la adversidad, cuando pasamos situaciones en la vida, nuestra fe crece. ¿Y cómo funciona? Que pasamos por situaciones difíciles y después que atravesamos eso, cuando viene una situación más complicada en la vida, esto que vivimos aquí atrás nos ayuda a enfrentar lo otro que viene más adelante. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Entonces Dios usa los momentos de dolor y las circunstancias adversas en nuestra vida para ayudar a que nuestra fe pueda crecer. Y en la medida que vamos superando las luchas, la adversidad, el dolor, el sufrimiento, nos hacemos más fuertes. Incluso trae sabiduría a nuestra vida esos procesos y tomamos mejores decisiones. Entonces, la fe no crece cuando la vida va viento en popa. ¿Sí conocen esa expresión, verdad? La vida va viento en popa, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, cuando la vida todo va bien, la fe no crece. Pero cuando enfrentamos la adversidad y enfrentamos el dolor, nuestra fe crece. Y yo como pastor me siento responsable de enseñarles eso el día de hoy, porque todos nosotros tenemos dolor en nuestra vida que necesitamos procesar. Y todos nosotros intelectualmente tenemos preguntas que necesitan ser respondidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? En el sermón vamos a mirar a Jesús, la experiencia de Jesús, y vamos a ver cómo Dios hizo silencio en su momento de dolor. Cómo Dios no hizo nada cuando Jesús estaba sufriendo. Cómo Dios no respondió a la oración de Jesús como nosotros hubiésemos querido que respondiera. Vamos a ver cómo Jesús procesó el dolor y qué podemos aprender nosotros de esa experiencia. Así que vamos a ir el día de hoy a Getsemaní con Jesús y le vamos a ver sufriendo en el Calvario y vamos a tratar de encontrar respuestas a todas las preguntas que nosotros nos planteamos cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que Dios hace silencio en medio de nuestro dolor. Entonces Jesús va a ser nuestro guía el día de hoy para aprender a procesar el silencio de Dios. Número 1 allí en sus notas. Y esta es la pregunta del corazón. Número 1 allí, la pregunta del corazón es, ¿cómo voy a superar esto? Todos nos hemos hecho esa pregunta en el momento en que estamos enfrentando la adversidad y estamos enfrentando una situación dura. Nos preguntamos, y esa es la pregunta del corazón, ¿cómo voy a salir adelante ahora? ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? ¿Cómo voy a superar este dolor o este sufrimiento, esta situación que estoy pasando? Bueno, el día jueves de la Semana Santa, aquel día jueves antes de Jesús ser arrestado, fue un día muy difícil. Ese día y aquella noche ocurrió lo que conocemos como la última cena. Judas traicionó a Jesús, aquella noche le vendió por unas piezas de plata. Jesús fue a Getsemaní para orar y vamos a enfocarnos en eso ahorita. Y aquella noche Pedro también le negó. Todo eso ocurrió la misma noche y vamos a ver a Jesús en este momento sufriendo en Getsemaní. En Mateo capítulo 26, Jesús dice a sus discípulos cuando fue al monte de Getsemaní, mi alma, una otra versión de la que tienen en la pantalla, dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. La Nueva Versión Internacional dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Esas son las palabras de Jesús en Getsemaní, orando la noche antes de ser arrestado. Antes de ser arrestado, Jesús enfrentó lo que nosotros conocemos como un colapso total, física, emocional, espiritualmente y mentalmente. La palabra que se traduce en esa versión que acabamos de leer, invade, significa rodeado, estar rodeado o asediado. Como Jesús está diciendo, soy un prisionero
de mi dolor, soy un prisionero de mi sufrimiento. Jesús, el Verbo encarnado, Dios hecho carne, es el que está diciendo que la situación que está viviendo siente que lo abruma o que lo rodea y que lo hace prisionero del dolor. Vamos a ver la historia completa. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 37. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Versículo 34, lo leímos en Mateo, aquí está desde la perspectiva de Marco, dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Dijo: quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y se postró es que se tiró al suelo, literalmente dice se postró, es la palabra que se usa en esta traducción, pero en el original dice que se acostó en el suelo totalmente derrumbado y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Jesús, voy a traducir esto muy fácilmente, Jesús está orando y le está diciendo al Padre si es posible que no ocurra, que no pase por este dolor. Y es difícil pensarlo, Jesús es el Verbo encarnado, Dios encarnado, hay un plan de restauración, pero lo he explicado antes cuando explico el Evangelio. ¿Por qué no hay otra solución a esto? ¿Por qué no podemos salvar al mundo de una manera diferente? ¿Por qué tiene que ser con tanto dolor y sufrimiento? Jesús, en su humanidad, le está diciendo al Padre, si es posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, y esta es la oración: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Versículo 37, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Entonces vamos a ver qué hizo Jesús en su momento más vulnerable, en su momento de dolor, en el momento en que estaba sufriendo. Lo primero que vemos allí es que Jesús busca un lugar seguro, un lugar conocido. Aquella noche, aquel jueves en la noche, Jesús se va al Monte de los Olivos, a un lugar que se llama Getsemaní, para procesar en oración lo que él está sintiendo, sus emociones, y poder incluso procesar la voluntad de Dios, porque él sabía cuál era la voluntad del Padre. Entonces Jesús se va a Getsemaní, al Monte de los Olivos, y no porque era un lugar tranquilo y bonito para orar o seguro. Jesús fue al Monte de Getsemaní porque era un lugar profético. Fíjense, Getsemaní significa prensa de aceite. Allá en el Monte de los Olivos cosechaban las olivas y había una prensa enorme donde colocaban las olivas, y esas olivas eran trituradas y machacadas y prensadas para producir el aceite de oliva. En aquel lugar Jesús fue triturado emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Miren lo que dice el texto bíblico. Marcos en el versículo 33 dice: y comenzó a sentir temor y angustia. Psicológicamente Jesús estaba sufriendo. El versículo 35 dice que se postró en tierra y empezó a orar. Y el término que se traduce como postrarse no es una expresión que denota, la palabra original no es una expresión que denota reverencia, es una expresión que denota derrumbe. Es decir, Jesús se desplomó y cayó al piso para orar, porque está siendo aplastado no solamente psicológicamente, sino también espiritualmente. Y Jesús está siendo triturado en Getsemaní emocionalmente. Solamente piense por un momento, Jesús sabe que uno de sus buenos amigos, uno de sus discípulos, le acaba de traicionar y le acaba de vender. Y sabe que Pedro más adelante le va a negar, y se tomó a 3 de sus más cercanos discípulos para que le acompañaran en oración, y ni siquiera pudieron acompañarle y estar con él. Pero yo quiero que note algo. Jesús no solamente está sufriendo psicológica, emocional y espiritualmente, sino que Jesús está sufriendo
y está siendo triturado físicamente. Otro de los evangelios que narra esta historia es Lucas en el capítulo 22, versículo 44. Mientras Jesús está orando, Lucas dice que, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Eso dice Lucas 22, 44. Jesús está experimentando lo que los médicos y la ciencia llama una rara afección que se llama hematidrosis. Y es que lo que explica la ciencia y los médicos es que en un momento de tanto sufrimiento y tanto dolor, las glándulas en la dermis, las glándulas sudoríparas se rompen. Y entonces lo que experimenta la persona en una angustia horrorosa es que comienza el sudor a mancharse con sangre. Y por eso es que el texto bíblico dice que su sudor era como gotas de sangre, porque las glándulas que segregan el sudor se rompen dentro de la piel y comienza entonces a mezclarse lo que el líquido que segrega la dermis y se mezcla con sangre, y por eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces Jesús está sufriendo una angustia horrible, una angustia y un dolor horrible. Lo segundo que Jesús hace es que Jesús busca gente cercana, Jesús busca amigos y llamó a 3 de sus discípulos más cercanos para que le acompañaran. ¿Qué vamos aprendiendo en esto? Número 1, que no podemos escondernos y no podemos alejarnos en nuestro dolor. Tenemos que ir a un lugar seguro y encontrar gente que nos acompañe. Jesús, sí, ya sé, ustedes van a decir, bueno, pero se quedaron dormidos. Pero Jesús los buscó para que le acompañaran, ¿cierto? Entonces Jesús buscó un lugar seguro, pero también buscó a sus amigos, buscó gente que le acompañara. Es muy peligroso, y quiero decir esto rápidamente, es muy peligroso en medio del sufrimiento y en medio del dolor aislarnos, porque cuando nos aislamos, el dolor, yo conversaba con los muchachos que tengo un estudio bíblico en la cárcel los días jueves en la mañana, y les decía, el desánimo no es como el dolor de muela, no es como un dolor de estómago, no te dice, hey, busca medicina. No, el desánimo te acaricia y te hunde, te llama a la oscuridad. El desánimo no te golpea y te dice, busca una medicina para solucionarlo. El desánimo te acaricia y te lleva a la oscuridad y te hunde en la depresión. Produce ansiedad. Es muy peligroso en medio de nuestro sufrimiento, en medio del dolor, aislarnos y escondernos dentro del dolor. Es muy peligroso. Número 3 que Jesús hace es buscar la presencia de Dios en oración. Y así como tenemos la tendencia de aislarnos de nuestros amigos, de nuestra familia cuando estamos viviendo una situación difícil, también tenemos la tendencia de alejarnos de Dios, de pensar que Dios no nos está escuchando, de que Dios no va a responder nuestra oración. Mejor, ¿para qué orar? A veces nos decimos. Si Dios no responde, ¿para qué orar? Pero debemos seguir orando. Y lo otro que debemos hacer es tratar de encontrar, y yo sé que esta es la parte más difícil, y tendría que tener más tiempo para predicar este sermón, porque esta parte es complicada. ¿Cómo encontrar, descubrir el propósito de Dios en nuestro sufrimiento? Es decir, y lo vamos a ver la segunda parte del sermón. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Encontrar un propósito, un significado en nuestro dolor no es sencillo. Jesús sabía evidentemente que había un propósito para su sufrimiento, que iba a ser salvo a la humanidad a través de su muerte en la cruz. Entonces, esa parte de encontrar un propósito y un significado a la razón por la que estamos sufriendo y por qué ha ocurrido esto, no es tan sencillo, pero es importante que podamos hacerlo. Estar conscientes de que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que sufrió también nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y que Jesús nos acompaña en nuestro sufrimiento es importante para nosotros. Y quiero decir esto
y Dios quiera que si pueden aprender una sola cosa en esta mañana sea esto. Nunca estamos solos en nuestro dolor, aunque pensemos que Dios no nos escucha. Aunque pensemos que Dios hace silencio y se olvidó de nosotros, nunca, nunca estamos solos. Jesús viene a acompañarnos en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, viene a caminar con nosotros. Yo no sé cómo explicarles esto, porque es algo de Él y del Espíritu Santo. No tiene explicación, así como expliqué, como les dije la semana pasada, no sé cómo explicar. La Biblia no lo explica, es algo de Dios, tal vez nunca lo vamos a entender. Cuando venimos a la presencia de Dios y Dios nos fortalece a través de su Espíritu Santo, no lo puedo explicar, no hay explicación que valga. Es igual que esto. ¿Cómo explicar que a pesar de que nuestro dolor nos impide sentir la presencia de Dios, entender que Dios está presente? No es sencillo, yo sé que no es sencillo, pero Dios está presente en nuestro sufrimiento. Él viene a acompañarnos. Y es lo que David pensaba. El rey David pensaba que Dios siempre estaba con él. Lo leemos en el Salmo 23. Todos nosotros hemos leído seguramente el Salmo 23 y en el versículo 4 el salmista David dice, lo voy a decir como me lo aprendí de niño, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es lo que dice el texto bíblico. Aun si voy por valles tenebrosos. Y ese valle tenebroso no necesariamente es un lugar, puede ser un laboratorio, una sala de un hospital, una funeraria. Ese valle de sombra de muerte no es un lugar oscuro como me lo imaginaba yo cuando estaba creciendo en la iglesia de niño. Puede ser una circunstancia de la vida, un valle de sombra, un resultado negativo de salud. Decirte que la tiroides no mejora, que va empeorando y que está afectando tus hormonas, puede ser un valle de sombra de muerte para alguno de nosotros. Pero David decía, no temeré porque tú estás a mi lado. Tú estás allí. La mente nos dice que no está. Incluso el corazón lo niega la presencia de Dios, porque el corazón, nuestras emociones nos traicionan y nos dicen que Dios nos abandonó. Pero nuestro espíritu, nuestra alma y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos consuela y nos dice, Dios está presente. Número 2, y tengo que correr. Esta es la pregunta de la mente. ¿Por qué Dios hace silencio? Y esta es una de las grandes preguntas que todos seguramente nos hemos hecho. Si Dios es amor, si Él todo lo sabe, si Él sabe la situación que estamos viviendo, ¿cómo permite que empeore? Si ya estamos viviendo una situación difícil, ¿por qué permite que empeore? Si Él es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento en mi vida? ¿Y por qué no responde a mis oraciones cuando sufro? Saben, mientras estaba preparando este mensaje, pensaba en tanta gente por la que hemos orado y estamos orando, que está sufriendo y Dios no responde. Dios no termina de sanar. Dios no termina de hacer un milagro. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús se hizo esa pregunta el día viernes mientras estaba crucificado, colgado en un madero. Marcos, el siguiente capítulo, el capítulo 15, relata que Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Está ahí en nuestras Biblias. Y la traducción es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la razón? El viernes de aquella mañana Jesús fue condenado por las autoridades romanas, los judíos, el Sanedrín. Fue sentenciado a muerte, fue torturado, le hicieron cargar la cruz hasta el Gólgota, allí lo clavaron en un madero y Dios
no hizo nada. ¿Por qué no bajó a salvarlo? ¿Por qué no vino a socorrer a su propio hijo? Sí, todos me van a decir, pues pastor, si lo hubiese hecho no seríamos salvos. Pudo haber hecho otra cosa, ¿cierto? Pudo haber resuelto el conflicto de la humanidad de una forma diferente, pero Dios permitió el sufrimiento de su hijo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo silencio en el momento más doloroso en la vida de su propio hijo, en la vida de Jesús? Hay tres argumentos que debemos tratar de analizar cuando preguntamos por qué es. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué atravesamos situaciones difíciles? Número uno es que, y todo está ahí en sus notas, ¿ok? El primer argumento es el mundo que Dios creó. Ese es el primer argumento filosófico para entender las razones de los porqués Dios actúa o no actúa. Y es el hecho de que Dios creó un mundo con normas y con reglas, con formas de funcionamiento. Por ejemplo, Dios creó un mundo con un sistema gravitacional, ¿cierto? Entonces, si nos montamos en un edificio y nos caemos por alguna razón y caemos al piso, nos vamos a fracturar los huesos, ¿cierto? Hay gente que ha caído y no ha pasado nada. Pero la regla es que te partas los huesos. Cuando Dios interviene y no ocurre nada, lo llamamos milagro. ¿Por qué? Y eso es lo que es un milagro. Por ejemplo, otro ejemplo, nos diagnosticaron una enfermedad y Dios sana la enfermedad. Eso es romper la regla y lo llamamos milagro. La regla es que de esa enfermedad pues debemos morir. Pero Dios hace un milagro, Dios interviene y rompe la regla. Pero no todo el tiempo Dios está rompiendo las reglas. Cuando lo hace, se llama milagro. Pero cuando no lo hace, pues es la forma en que Dios ejecutó. La forma en que Dios creó el mundo con reglas morales, reglas físicas, y el mundo funciona de esa manera. Entonces, la segunda cosa, este argumento evidentemente es limitado, no todo funciona de esa manera, porque hay un segundo argumento, y el segundo argumento es la voluntad de Dios, y esta es la parte más complicada, tratar de entender si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios, y aquí interviene no solamente la voluntad de Dios, sino también el libre albedrío que Dios nos ha dado a todos. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, y a veces nuestras decisiones, os digo, no a veces, muchas veces, nuestras decisiones no son las mejores, y pues como Dios creó un mundo con normas que si hacemos algo, pues vamos a pagar las consecuencias de eso, pues eso se integra, la voluntad de Dios y el mundo que Dios creó, y todo eso se complica. Entonces, pero no todo lo que sucede en nuestra vida y no todo el dolor que sufrimos es el resultado, o lo podemos explicar argumentando que es la voluntad de Dios. Muchas veces, si en la inmensa mayoría de las veces, el dolor no es la voluntad de Dios, o el dolor que sufrimos no es la voluntad de Dios. Le doy un ejemplo. Una madre sufre por la muerte de un hijo que nadie esperaba, pero fue un borracho que lo atropelló. Fue la mala decisión de un hombre, no la decisión de Dios. Dios pudo bajar del cielo e impedir que muriera. Sí, eso es romper la regla. ¿Sí me está siguiendo? Pero no todo el tiempo Dios es como papá y mamá. Cuando tenemos un bebé, ¿qué hacemos nosotros? Yo recuerdo que corría, y yo he sido un papá sobreprotector, tengo que confesarlo. Junior no jugó nunca con tierra y con lodo. Keila y yo corríamos antes de que metiera a sacarlo. Dios no es como yo. No todo el tiempo va a correr a evitar que ocurra. Esta semana se estrelló un helicóptero en Washington con un avión. Y la gente que está sufriendo por sus familiares que fallecieron debe estar preguntándose por qué Dios no se aventó y evitó que el helicóptero se estrellara con el avión. ¿Por qué? Y el irresponsable que lo iba manejando, y la responsabilidad de las torres de control. ¿Sí me está siguiendo, verdad? No podemos decir que fue la voluntad de Dios. Sencillamente Dios creó un mundo que funciona,
y es un mundo que está roto. No somos seres humanos perfectos. Esas personas en la torre de control fallan, no son seres humanos perfectos. El que estaba conduciendo sí me sigue, ¿verdad? No es tan fácil, es complicado. No podemos atribuir todo a que Dios hizo que ocurriera. No funciona de esa manera. Argumento número 3. Tenemos que estar conscientes, se llama la guerra de Dios. Tenemos que estar conscientes también que hay una guerra espiritual, hay un conflicto espiritual. Y a veces, aunque nosotros quisiéramos negarlo, el mundo espiritual es una realidad. Así como existe el bien y el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida y Dios nos acompaña y nos cuida, también existe un mundo espiritual de maldad. Satanás y sus demonios están buscando hacerle daño a la humanidad. Primera de Pedro 5:8 dice, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, dice, su enemigo, y usa, es importante notar que Pedro deja claramente que no es un agente extraño, no es un agente desinteresado, es un agente que intencionalmente está interesado en hacer mal. Por eso usa la palabra enemigo. Otra vez voy a decir esto, Satanás y su sistema, sus demonios, no es un agente desinteresado que opera en el mundo, no, es un agente es un elemento muy interesado en hacer daño a la humanidad. Y no tengo tiempo para explicar por qué, pero hay un razonamiento bíblico y explicación teológica de por qué hay una enemistad jurada, una guerra jurada entre Satanás y la humanidad. Satanás decidió que nosotros éramos sus enemigos. Voy a hacer un paréntesis aquí, luego regreso al texto bíblico y a la historia de hoy. Pero si usted recuerda el día de la creación, cuando Dios estaba creando al ser humano, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el texto bíblico explica el origen de Satanás, lo explica porque dice que Satanás quiso ser, o no era Satanás, era Luzbel, el lucero de la mañana, creado hermoso, era el sello de la perfección, de la creación mineral de Dios. Y cuando él deseó en su corazón y dijo, un día seré como Dios, seré semejante al Altísimo. Y después, evidentemente, ya destruido, era Satanás y había caído la tercera parte de los ángeles. Dios está en el huerto del Edén y Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿Un ser de cristal hermoso como había hecho al lucero de la mañana? No. Dios formó polvo, con el polvo de la tierra. Dios hizo un muñequito, al cual llamó hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquello que Dios había formado del polvo de la tierra, mineral, sin valor, para Satanás, Dios le dio vida y creó al hombre, a la humanidad. Y esa enemistad de Satanás, de odiar a la humanidad, es porque Dios nos dio a nosotros lo que nunca le dio a los ángeles. Dios nos dio a nosotros lo que nunca le dio a sus querubines y a sus arcángeles. Dios le dio al ser humano lo que jamás le dio a ninguna creación, y es que Dios le dio algo de sí, algo que salió de dentro de él. Dios le dio al hombre, el texto bíblico dice que Dios sopló, y el aliento de vida de Dios. Cuando usted estudia la creación, me estoy viendo a una clase aquí en otra cosa, pero cuando usted estudia la creación, Dios dijo y fue creado, ¿cierto? Dios dijo que sea la luz y que sea, o que ocurra esto, Dios ordenó. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios no ordenó, Dios lo hizo. El texto bíblico dice que Dios formó. La palabra que se traduce es lo que usamos nosotros para manualidades, es decir, que Dios hizo con sus manos aquella cosa que después llamó hombre, y de paso Dios se inclina y sopla y le entrega al ser humano algo de él. Regresamos otra vez. Primera de Pedro, Pedro dice, su enemigo, que está intencionado
en destruir y en hacer mal, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. No dice que es un león rugiente, pero anda con la actitud de un león rugiente buscando a quien hacer daño. ¿Cuál es el argumento? Tenemos que entender que también vivimos en un mundo caído, un mundo donde la maldad es una realidad. Dios no nos colocó en este mundo y nos colocó, no es que cuando recibimos a Jesús y en nuestro corazón y somos salvos, nos coloca una burbuja que nos proteja. Hubiese sido bueno que fuera así. Tal vez, si no sufriríamos, no nos enfermaríamos, no tendríamos conflictos en nuestra vida, pero no es la realidad. Dios no nos colocó en una burbuja, vivimos en un mundo caído, el mal es una realidad en este mundo y nosotros debemos estar conscientes de eso. Rápidamente, número 3, y esta es la pregunta del alma: ¿dónde? ¿Dónde está Dios cuando sufro? Saben, cuando predicamos sobre la pasión de Cristo, muchos predicadores hablamos del día viernes, lo que ocurrió el día viernes, hablamos de la cruz, la crucifixión, y hay hermosos sermones que predicamos sobre las palabras de Jesús en la cruz, y después nos vamos al día domingo, ¿no? A la resurrección, aquel día domingo en la mañana, y nos olvidamos que hubo un sábado entre viernes y domingo, ¿cierto? Si usted se saca la cuenta, se va a dar cuenta que hay un sábado entre viernes y domingo. Y después de aquel viernes, el sábado fue un día trágico. Solo imagine lo que pasó después. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? El día viernes en la noche, en la tarde, ya para comenzar el Shabbat, antes de las 6 de la tarde, bajan a Jesús de la cruz, lo preparan o lo medio preparan para sepultarlo. José de Arimatea fue quien hizo todo ese proceso. Y lo colocan en un sepulcro donde no habían enterrado a nadie, y ruedan una piedra, la colocan sobre el sepulcro. Y la misma Biblia, las Escrituras, los Evangelios, guardan silencio de lo que ocurrió entre el viernes y el domingo, de lo que ocurrió aquel día sábado. Pero hay algo que nos ayuda a entender qué pasó el día sábado, y es lo que ocurrió el domingo. Dice capítulo 20 del libro de Juan, versículos 19 al 20, al atardecer de aquel primer día de la semana, es decir, al atardecer de aquel día domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Eso no es mucha información, yo sé, pero eso describe lo que había ocurrido el día sábado. Voy a leer el texto completo. Dice: entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Pero esa frase y frases como esa de lo que ocurrió el día domingo nos explican qué ocurrió el día sábado. Los discípulos se encerraron, se escondieron, porque tuvieron temor. El maestro había muerto, los romanos, los judíos le habían crucificado, y lo que ocurre es que en ese momento de dificultad, lo que hicieron los discípulos fue esconderse, y lo que nos revela la Escritura es que el sábado fue un día desolador. El sábado fue un día sin esperanzas. Estos discípulos escondidos, atemorizados, no esperaban el domingo. Es decir, no esperaban la resurrección. Sus esperanzas habían muerto. Sus discípulos, su maestro había sido crucificado, y ya todo se había acabado. ¿Sabe? Nosotros hemos vivido sábados en nuestra vida cuando sentimos que no hay esperanza, cuando sentimos que todo se acabó. ¿Qué hacemos entonces cuando sabemos o cuando pensamos que Dios no está? Cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de nuestra desolación, en medio de nuestro sufrimiento? ¿Dónde estaba Dios el día sábado? No tenemos idea qué pasaba por la mente de los discípulos, qué preguntas se estaban haciendo. ¿Qué podemos hacer cuando enfrentamos un sábado en nuestra vida? Debemos rodearnos de gente de fe, gente que crea con nosotros y crea por nosotros. Y voy a explicar eso. Lo que pasa es que el día sábado, el día sin esperanza, el día
cuando estamos derrumbados y nuestra fe está dudando, los fundamentos de nuestra fe se quebrantan, no podemos escondernos y aislarnos como hicieron los discípulos. Debemos buscar gente de fe que crea por nosotros. Porque como nuestra fe está tan débil y tan valiente, resquebrajada, necesitamos tener gente que nos ayude a seguir creyendo. Que crea con nosotros y que crea por nosotros. Como mi fe no funciona, como mi fe está aplastada, la fe de alguien que está fortalecida me fortalece a mí. Esa fe de alguien que me dice y me sostiene y me ayuda y camina conmigo, entonces ayuda a mi fe. Eso es lo que debemos hacer un día sábado. El día sin esperanza debemos rodearnos de gente de fe y debemos dejar que la fe de otros nos inspire y nos sostenga. Aun cuando no sentimos nosotros la posibilidad de creer. No podemos alejarnos de la familia de la fe cuando estamos sufriendo. Lo otro que debemos hacer es aferrarnos a creer, a pesar de que dudemos de nuestra fe. No podemos, alguien dijo una vez, que el momento de bajarse del tren no es en el túnel oscuro. Es un concepto filosófico. El momento de bajarse del tren no es en el túnel oscuro. No abandonamos la fe en el momento del sufrimiento, hermanos. Porque en ese momento estamos viviendo y atravesando el túnel oscuro. Y nuestra fe yo sé que está débil y se tambalea, pero no es el momento para pensar que Dios nos dejó. No es el momento para tirarnos del tren. Debemos seguir confiando. Debemos seguir creyendo que Dios está con nosotros. Regálenme unos minutos más. Hay un escrito que se llama Huellas en la Arena. Y dice así: una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de huellas en la arena. Noté también que eso sucedía precisamente en los momentos más difíciles, oscuros de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté al Señor: Señor, tú me dijiste que andarías conmigo siempre, pero durante los peores momentos de mi vida, cuando estaba sufriendo, había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo, porque tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces él, mirándome, contestó: mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. Entonces no estamos solos en nuestro dolor. Vamos a orar.